Hola, si es primera vez que estudias física universitaria, te recomiendo ver los videos como están ordenados en la lista de reproducción, o si estás buscando algo en específico. Comenta, dale like, suscríbete y activa las notificaciones, que así me ayudáis a ser millonario. Vamos a ver momentum angular en trayectorias que no necesariamente son circulares. Aquí tenemos nuestra definición. En una trayectoria que es circular, el vector de posición siempre tiene el mismo tamaño y el momentum siempre es perpendicular a ese vector de posición. El vector de momentum lo que va haciendo es hacer rotar al vector de posición, ¿cierto? Porque el vector de momentum en el fondo es el vector de velocidad multiplicado por m. Entonces lo que va haciendo la velocidad es, si se fijan, ir corriendo el vector de posición pero no altera su tamaño. En este caso el ángulo entre ambos es 90 grados. Entonces cuando sacamos el módulo del momentum angular, tenemos esto, ¿cierto? Por nuestra definición, y el seno de 90 es 1, por tanto el módulo del momentum angular simplemente sería el módulo de R por el módulo de P. O sea, el momentum angular solo toma en cuenta este vector, su módulo, y lo multiplica por este vector, su módulo. A más grande R, más grande momentum angular, a más grande P, más grande momentum angular. Ese es el caso que hemos visto hasta ahora. En el otro caso, en el que la trayectoria es una curva, lo importante es ver qué hace ese seno del ángulo y cuál es la visión geométrica que hay que tener de este problema. Entonces, pensemos un rato. Tenemos el vector de posición ahí. En este momento específico, el momentum, si se fija, va hacia allá, porque la velocidad del objeto va hacia allá, si se fijan por la forma que tiene la trayectoria. En distintos puntos de la trayectoria, la flecha de la velocidad va a ir cambiando. Por ejemplo, aquí la velocidad va a apuntar hacia allá. Pero estamos en ese punto. Así que acá tenemos la definición de momentum angular y hay que ver qué significa este seno del ángulo geométricamente. Entonces, tenemos acá los mismos dos dibujos que yo les traje para abajo y la clave es ver dónde está el ángulo entre los vectores R y P. Entonces, aquí no es fácil ver el ángulo entre los dos vectores porque muchas veces la gente se confunde y cree que ese es el ángulo de los dos vectores. Pero el ángulo entre dos vectores es el ángulo que se genera cuando tú pones los dos vectores en el origen. Entonces acá tenemos, fíjense, en este caso tenemos esta imagen y yo tenía el vector de momentum acá y yo realmente lo pongo en el origen, porque del origen es donde salen los vectores y uno los pone en los objetos para visualizarlos mejor, pero los vectores salen del origen. Ahí se ve, fíjense que el ángulo es 90. En este caso, como teníamos el vector de momentum acá, yo lo pongo en el origen y ahí veo el ángulo. Ese es el ángulo que está entre medio de los dos vectores. Entonces, uno pone obviamente el vector de momentum en donde está el objeto para que tenga más sentido físico, pero en realidad los vectores salen todos del origen. Así que quedémonos con esto y miremos ese triangulito que está ahí. Veamos si podemos sacar el seno del ángulo en ese triangulito. Aquí tengo mi triangulito, se fijan, ahí está el origen, esa línea azul es la línea por la que está el vector de posición y este es mi vector P. Su magnitud es módulo de P. Y yo por los triángulos sé que el cateto opuesto sería la hipotenusa por seno del ángulo. ¿Se fijan? La hipotenusa es el módulo de P, entonces este cateto, este pedacito sería el módulo de P por seno del ángulo. Y ahí está, ¿se fijan? Ahí está esa parte que me sale del producto cruz. Del módulo del producto cruz. Entonces, fíjense que esta línea de acá es el tamaño de la componente tangencial del momentum. ¿Se fijan? Si yo agarro el momentum y lo descompongo en una parte, digamos, que está en la línea del vector de posición y otra que está tangencial al vector de posición o perpendicular al vector de posición, esta parte del momentum mide P seno del ángulo. ¿Se fijan? Acá está el vector, yo sabía que esto medía P seno del ángulo y justo esta parte, ¿se fijan? Es el largo de este vector que yo lo puse en notación P sub θ, P sub angulito, y este es P sub R. Se fijan que este más este me da el vector de momentum. Pero cuando uno saca el módulo del momento angular, en la definición solamente va a considerar este tamaño, esta parte del momentum. ¿Se fijan? El tamaño de esta parte del momentum. Esta parte en realidad no la considera. Y eso es lo importante del momentum angular. Solo considera la parte tangencial. Entonces, veamos acá. Tenemos nuevamente nuestro dibujito. Acá tenemos el momentum puesto en el origen. El momentum lo voy a descomponer en una parte que es tangencial y en otra parte que es radial. Ahí se fijan, ahí dibujé la parte que es tangencial. Y esta parte la voy a poner
en donde está el objetito. Ahí está. Y esa parte mide P seno del ángulo. Entonces, si yo estoy sacando el momentum angular de un objeto en una trayectoria, en realidad no estoy considerando todo su momentum, sino que solamente estoy considerando la parte del momentum que es tangencial o perpendicular al vector de posición. O sea, en el fondo es la parte del momentum que me está haciendo girar. ¿Se fijan? Es la parte que me quiere mover hacia allá. Porque la otra parte del momentum, esta que yo le puse P sub R, lo que va haciendo es como alargar el vector de posición. Y esta parte lo que va haciendo es haciéndolo rotar. ¿Se fijan? Entonces, dentro de la definición de momentum angular, cuando tengo una trayectoria que no es circular, solamente considera la parte que hace rotar al cuerpo. ¿Se fijan? La otra parte no la considera. En la definición está implícito que solo considera la parte que hace rotar. Entonces, si se fijan, acá tenemos nuestra definición de nuevo. R por P seno del ángulo. Yo sé que P seno del ángulo es el módulo de P sub θ, que es la componente que es perpendicular al vector de posición del momentum. Entonces, solo me considera esto, ¿se fijan? El momentum angular, no el módulo de P completo, sino que la parte que hace al objeto ir girando. Entonces, al final, el momentum angular crece cuando R crece y cuando crece la parte del momentum que te hace girar, no el momentum entero. Entonces, acá tenemos un último dibujito, ¿se fijan? En el que tenemos un vector de posición que sale del origen y tenemos tres vectores de momentum distintos, pero si se fijan, en estos tres vectores, la parte que te hace girar, ¿se fijan? Es la misma, es este de aquí de hecho. Este yo lo puedo descomponer en este y uno más o menos así. Este lo puedo descomponer en este y en uno así. Estos tres vectores me están haciendo rotar de la misma manera. Por eso estos tres, si los combinamos con el R, tendrían el mismo momentum angular. Claramente el más grande te haría crecer más el vector de posición. Este te lo haría también crecer, pero no tanto, y este no te lo hace crecer, solo te lo hace rotar. ¿Se fijan? Entonces, estos tres tienen el mismo momentum angular, porque la parte que hace rotar al vector es exactamente lo mismo. Entonces, si aplicamos esta misma definición para el círculo, queda claro que esta definición tiene todo el sentido, porque la parte del momentum que te hace girar en el círculo en realidad es el momentum, porque este momentum, si se fija en un círculo, solamente te está haciendo girar, no tiene parte que haga que se agrande el vector de posición, solo te hace girar. Por eso es R por P directo. ¿Se fijan? En cambio, en otros movimientos sería solo la parte del momentum que te hace girar, o sea, la componente que es perpendicular al vector de posición.